Hola a todos, soy Brenda Mendoza, especialista en comunicaciones de la ciudad de Aurora. Esta semana tenemos un segmento muy especial para la página de Facebook en español de la ciudad, porque nos acompaña José Hernández. José es residente de Aurora y también es el ganador del popular programa de Estrella TV, Tengo Talento, Mucho Talento. Bienvenido y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias también por invitarme. Claro que sí. Bueno, Estrella TV es uno de los mayores productores de contenido de video y audio en español en Estados Unidos y Tengo Talento, Mucho Talento es su reconocido show con más temporadas al aire. Usted ganó la temporada número 27, derrotando a más de 2,000 personas que audicionaron en México y Estados Unidos, sí, incluyendo a 13 finalistas. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy bonita, yo no me la esperaba. Yo nomás fui a subir de nivel. Yo no esperaba ganar. Pero pues gané. ¿Ganó? ¿Y por qué cree que ganó? Pues, bueno, mi modo de pensar, ¿verdad? Que yo no fui no competí para ganar, yo competí para que me escuchara la gente. Y yo le canté a la gente, no por la competición, sino porque me escuchara la gente. Yo quería subir más de nivel. Por conectar con ellos, ¿verdad? Sí, y de hecho me dijeron que fue uno de los shows que han recibido más votos de la gente, sí, y pues la mayoría votó por usted. Y también me comentaban que usted escribió su canción ganadora, Canción a mi mamá, sí, que también interpretó. ¿Qué lo inspiró a escribir esa canción? Pues se le muere a uno su madre, y cuando se le muere a uno su madre, pues quiere uno decirle lo que le hace a uno falta. Sí. Y yo no la pude ver, duré un año, cuando se me murió tenía un año sin verla, y ya no la pude ver con vida. Y, fue su manera de transmitir sus sentimientos, sí, por su canción. Sí. No, pues gracias por compartir eso. Y bueno, parte de esto de ganar, ¿verdad?, es que se lleva un premio de $100,000. ¿Qué planea hacer con ese dinero? Pues una parte de ese dinero se lo voy a donar a mis viejitos de allá de mis pueblos, que viene siendo Carretas y La Paz. Son dos pueblos que están pegados. Y pues ahí están mis viejitos, todos esos viejitos necesitan una mano, porque mucha gente se viene para acá y los abandonan. Se olvidan de que tienen la gente allá, y pues esos señores necesitan. Claro. Y muy noble de su parte, ¿verdad? También estar regresando un poco de lo que pues usted ha recibido. No, pues es que de allá viene uno, es un sol raíces, y pues yo amo a mi gente. Y quiero cantarles una canción, no ahorita, ¿verdad? Pero voy a ir al pueblo y voy a cantarles una canción que le hice a mi pueblo. Ah, qué bonito. Y se las voy a cantar allá cuando vaya, como un homenaje a mi pueblo, porque yo me siento muy orgulloso de ser de esos pueblos. De Chihuahua es usted. Sí, de Chihuahua. Puedo decir que soy de La Paz o soy de Carretas, porque pues están pegados los dos pueblos. Mi padre era de Carretas y mi madre de La Paz. Y nosotros vivíamos a medio de los pueblos, que se llama La Guasarca. Pues yo me considero de los dos pueblos. De los dos. Y a los dos pueblos los amo. Tengo gente en La Paz, familia, y en Carretas también. Pues amo a los dos pueblos. Y me comentaba que usted creció en medio de los dos pueblos, sí, ¿verdad? Entonces tiene una conexión con los dos lados. Sí. No, pues qué bonito que los apoye. Y también a usted le dicen la gatita. ¿Por qué? Mi madre cuando yo me fui a trabajar de allí del pueblo a la ciudad más cercana, que es Cuauhtémoc, Chihuahua, agarré trabajo en un hotel. Era una cantina que tenía subterráneo. Y yo trabajaba allí de cantante y medio tocaba la guitarra, pero pues la gente pues me pagaba. Y empecé a cantar, y mi madre iba a media semana pues a darme una vuelta, porque mi madre todo el tiempo estuvo conmigo. Iba y le preguntaba al del hotel, al recepcionista, que iba a buscar a la gatita. Ando buscando a mi gatita. Y el recepcionista le dijo al cantinero, bajó para abajo, que le hablan a la gatita. Y el cantinero era medio mula.
pues Lolo me la regó. Ay, no, qué bonita historia. Sí, Entonces, me la regó y empezó a ir con todos los clientes que iban, que la gatita y que la gatita. Y ya todo el mundo me decía la gatita. Lo que es la ciudad de Cuauhtémoc, policías, taxistas, todos los centros comerciales, todo el mundo conocía a la gatita. ¿Y así lo siguen conociendo? Sí. Wow. Ahora me vine para Denver y aquí en Denver también todo el mundo me conoce por la gatita. No, pues qué bueno, Sí. es un hombre muy único y tiene una Sí. historia muy bonita. Sí. Y por mucho, ¿por qué no te agüitas porque te dicen la gatita? No, le digo, al contrario. Es un orgullo para mí que me digan la gatita. Aunque crean que soy mujer, pero no soy mujer. No, pero pues la historia, ¿verdad? Eso es Sí, lo sí. bonito. Y bueno, también nos va a interpretar 2 canciones el día de hoy. Sí. ¿Puede contarnos un poquito más de las canciones? Sí, la primera canción, esa se lo compuse anduve un señor conmigo, tocaba el acordeón, se llama Nacho. Se llamaba, pues, él murió. Y un día, pues andábamos trabajando juntos, un día me pidió vacaciones, porque su familia vivía en Juárez. Le dije, sí. Le dije, nomás que necesita venir cuando tengo un compromiso grande, para que me ayude a sacar ese compromiso. Y se vuelve a ir otro ratito. Sí, está bueno, me dice José Luis, está bien. Y se fue. Cuando se acercó el día del compromiso que teníamos, me habló por teléfono. José Luis, ya estoy aquí en la oficina de los camiones de los paisanos, en El Paso. Ya me echaron. Espérame en la mañana aquí en Denver, para que vayas por mí. Ok. Y pues yo fui en la mañana y nunca apareció. Llegó el camión y no venía. No llegó. Al ratito viene el teléfono, un mensaje, donde me decía, ¿sabe, José Luis, me bajaron en el Paso porque me sentí muy mal y me llevaban a Juárez al hospital? Es el mensaje que me mandó. Y como a las 2 de la tarde me hablan que había fallecido. Pues sí, me sentí muy mal porque, pues, compañero de mucho tiempo. Un amigo, claro. Sí. Y me puse y le hice una canción. Y pues es hecha con mucho cariño para él y porque me dejó solo. No, pues sí, Sí. pero fue su manera de despedirse. Sí. Así que, Y en esa canción dice un poquito, me despides de la gata. A lo mejor se la interpretan mal, se oye, pero la gata soy yo. Me despide de la gata, de Modesto y mis hermanas, algo así va. Y pues la gatita soy yo, la gata. Pues yo no, ni modo de decirme gatita, pues yo tengo que decirme la gata. no, Sí. qué bonito, qué bonito. Y creo que esa es la manera en la que conecta con la gente, contando sus historias por medio de sus canciones. ¿Y la segunda canción, de qué se trata? Esa se la canté a una mujer muy hermosa, que yo la quería mucho. Y pues no, se me fue. Se me fue, pues ni modo. La vida sigue, porque tampoco no es de hombres hablar de una mujer. Hay cosas que no convienen, pues hasta ahí. Claro, y pues usted decidió mejor hacer una canción. Sí, ¿verdad? sí. No, pero la hice cuando la quería yo a ella, no cuando ya no estábamos juntos, ¿no? Ah, de ahí sacó inspiración. Sí, en la semifinal, la canción de la semifinal, esa sí se la hice a ella. Y esa fue la buena canción que me pasó a mí. Wow. No, pues es que como le digo, yo creo que plasma sus sentimientos en sus canciones y eso es lo que lo hace conectar con el público y la audiencia lo siente y lo apoya. Sí. Así que pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dejar que se aliste para que nos cante sus 2 canciones y muchas felicidades otra vez. Muchas gracias y Dios me los bendiga y quiero darle muchas gracias a toda mi gente que me apoyó porque sin ustedes no había ganado. Y yo soy el artista de aquí de Denver, de los pobres, humildemente. No, pues muchas gracias. Gracias.
Mientras se prepara, queremos recordarles que también pueden ver un reportaje sobre José Hernández, así como su presentación en la edición del 19 de julio en Aurora Now, que se transmite 18 veces a la semana, varios días y en varios horarios, en los canales 8 de Comcast y 880 en Aurora. También puede verlo en cualquier momento on demand en auroratv.org. Adelante, José. Me voy a vivir al cielo para yo vivir mejor. Te dejo mi madrecita, porque así lo quiso Dios. Pasé junto a las estrellas y una me miraba triste. Una de ellas me contó que me iba con el Señor. Me despides de la gata, de Modesto y mis hermanas, que yo allá cerca de Dios estaré en el paraíso. Mi madre miraba al cielo, tan azul y tan bonito, todavía no se me borra el rostro de mi cieguito. Vamos a cantar otra cancioncita también que se la hice para una mujer, aunque la mujer se me fue, pero se la hice a ella. Y vamos a mandar un saludo a todas las mujeres de aquí de Denver, porque todas son muy bonitas. Gracias. Llegaste tú en el momento más preciso, que me encontraba vagando por ahí, y con tu amor volví a mirar la luz del día, porque eres tú aquí en mi ser, la vida mía. Todo ese tiempo de tu amor no he de olvidar. Te veré chula, lo mismo que una flor. Mi inspiración lo debo a tu belleza. Por Dios te pido, no dudes de mi amor, de mi amor. Muchas gracias.